Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos en una emisión más del Coaching y Tú, completamente en línea, hoy que es miércoles 25 de abril de 2018. Y déjenme decirles que el día de hoy, particularmente, tenemos un tema a tratar desde muchas aristas, desde muchas perspectivas y desde muchos ángulos. Normalmente cuando hablamos del tema que vamos a hablar el día de hoy, tiende a ser un tanto cuanto complejo para la gente. Por eso, desde la parte más mística y desde la visión del coaching, vamos a tratar de llevarlos por este viaje que va a ser maravilloso. Porque además déjenme decirles que la invitada del día de hoy es, por ventura para este programa, una experta, una mujer absolutamente preparada, y yo podría decirles que incluso hasta elegida, y lo van ustedes a ir descubriendo. Déjenme decirles que para mí es un verdadero placer que nos haga el favor de acompañarnos en esta ocasión, mi queridísima Lulú Arteaga. Lulú, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por invitarme. De verdad que es un placer tenerte aquí, Lulú, y con un tema padrísimo. Sí. Alcanzando la conciencia. Algo que puede ser tan simple, algo que puede ser tan trillado en algunos sentidos. Así es. Porque normalmente me parece que la palabra conciencia ha sido vituperada, ha sido mal utilizada, incluso ha sido hasta prostituida. Demasiado. Cuando la verdadera conciencia es mucho más allá, porque estamos hablando de la verdadera esencia de cada uno de nosotros como seres humanos. Así es. ¿Cómo describir, cómo definir? Más allá de los términos psicoanalíticos, de la parte psicológica, de la parte psiquiátrica, de la parte clínica, de la parte más mística que tenemos todos los seres humanos. ¿Cómo describir la conciencia, Lulú? Bueno, se descubre a través de el querer saber realmente quiénes somos. Ok. ¿Sí? Cuando uno tiene esa inquietud de ver más allá de lo que está, de alguna manera, una historia muy superficial de la vida. Más allá de lo evidente. Sí, porque aprendemos a vivir y no a sobrevivir. Correcto. Sí, entrar en estos mundos, yo siempre he dicho que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Correcto. Yo creo que todos cuando llegamos a ese querer despertar es porque algo atrás nos movió. Okay. Sí, cuando algo nos saca de nuestra zona de confort. Y es ahí donde en verdad uno empieza su verdadero camino. Fíjate que acabas de mencionar la palabra clave, zona de confort. La gente escucha zona de confort y necesariamente piensan que es la zona más cómoda en la que te puedes encontrar. Mucho lo hemos hablado que la zona de confort es la zona más incómoda en la que un ser humano puede estar. Porque habla de apatía, habla de conformismo, habla de negligencia, incluso de ineptitud. Esa es la zona de confort. Cuando no te atreves a ir un pasito más allá y conocerte y descubrirte. Y entonces sí, tratar de medir tus alcances. Así es. Ahora, mencionaste algo que me hace mucho ruido. Descubrir el verdadero ser. Tú sabes que uno de los postulados más sólidos de la ontología es el ser por el ser a través del ser. Alguien decía que es una introspección, pero alguna vez escuché un término que me encanta, que es la introyección. Es decir, todavía más profundo. Así es. ¿Cómo descubrir lo que verdaderamente somos, Lulú? ¿Cómo descubrir esa esencia? Bueno, para que tú le puedas descubrir, necesitas primero todas tus creencias, ¿sí? Hay que vaciarlas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para que tú vuelvas a renacer, tienes que vaciar. Depurarte por completo. 100%. Ok. Si tú no alcanzas realmente a depurar para que tú puedas conectar, siempre vas a estar tras la búsqueda de algo o tras las creencias de alguien. Pero cuando tú llegas a reconocerte, empiezas a disfrutar de la vida. Por eso yo digo, detrás de esto, dejas la falsa creencia, es aprender a desaprender para volver a aprender. Aprender a desaprender para volver a aprender. Suena como trabalenguas, pero tiene un gran sentido. Porque fíjate,
Una de las bases fundamentales en coaching es deshacerte de tus creencias. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a reconocerte desde incluso tus máximas debilidades, tus fortalezas, tus miedos, tus fobias y todo lo que de alguna manera te altera. Ahora, ese vaciarse, Lulú, tiene que ser un vacío completo, es decir, no puedes dejar nada. Así es. No puedes dejar nada, quiero pensar, porque esa base o ese residuo que puedas dejar se vuelve a mezclar y vuelve a contaminar de alguna manera lo nuevo que estás aprendiendo. Entonces, ¿cómo vaciar por completo todas esas creencias? ¿Cómo hacer para que ese depósito quede seco? Lo volvemos a sellar y le damos la posibilidad de volver a llenarse. ¿Cómo hacerlo, Lulú? Porque creo que la práctica suena incluso más complejo de lo que en realidad es. Así es. Ahí requiere ¿de qué? Bueno, requiere, yo siempre me voy a basar en mi yo interno, ¿sí? Sin que suene egocentrismo. No. Esto es más allá del propio ego. Cuando tú entras en ese estado de introspección, es muy interesante cuando tú te asomas a todas aquellas ventanas, pero al final del camino, ¿sí? Después de haber visto tanto, haces como una recopilación y te centras y te vuelves el observador de tu vida. Y entonces desde ahí tú empiezas a valorar realmente qué es necesario y qué ya es obsoleto en tu vida. ¿Sí? Porque mientras uno no vacía esa parte que ya es obsoleta en su vida, pues como tú bien lo dices, empiezas a seguir contaminando. ¿Por qué? Porque entran los miedos, entran las inseguridades. Pero más allá de todo eso, es la introspección. Te vuelves sabio cuando te vuelves tu propio observador. Ahora, sin juzgar. No, ese es el punto. Ser objetivo sin duda es complicado. Si lo es hacia afuera, imagínate hacia adentro. Sí. Bueno, sin embargo, en aras de poder lograr un ejercicio sano, ¿cómo poder ser lo más puntual? Porque tampoco se trata ni de lacerarte, ni tampoco de sobarte en exceso. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? ¿Cómo encontrar ese punto medio para poder empezar esa depuración que puede incluir seres, personas, objetos, pensamientos? Es decir, es un todo lo que puede reunir. ¿Cómo empezar a hallar de principio ese centro, Lulú? Bueno, para que tú encuentres ese centro, nos vamos a ir un poco. Si, más bien, yo te preguntaría, para ti, ¿qué es la pasión? Gran pregunta. Yo me declaro un hombre apasionado, Lulú. Yo me declaro apasionado. Y déjame decirte, para mí es muy fácil contestarte qué es la pasión. Es todo aquello que me mueve. Pues entonces, detrás de la pasión viene el éxito. Y cuando viene el éxito, te vuelves objetivo. Ok. Dejas de estar brincando de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me va a mover. Ya no busco ir tras el sueño de alguien. Ahora voy tras los míos. Es decir, te conviertes en tu propio modelo. Sí. Dejas de copiar, dejas de ser una mala copia. Así es. Un mal imitador. Así es. Y te reconoces desde tu más pura autenticidad. Sí, porque ya no te juzgas. No. Ya no te juzgas. ¿Cuántas personas no van y se miran al espejo y se desacreditan? Yo creo que eso seguramente, y déjame decirlo en este tono, con toda la salvedad del comentario, yo creo que cada 11 de 10 que se miran lo hacen. Tomando en cuenta que la pregunta anterior a ella, si me permites complementarlo, yo les haría la pregunta diciéndoles, ¿te alcanzas a ver en el espejo? Pues yo te diría que hay muchas personas que no. Justamente. Hay gente que, hay dos cosas que te van a acompañar toda la vida, el espejo y tu sombra.
Así es. Esas son ineludibles. Y mira qué maravilloso que ahorita que dices la sombra, porque yo te podría decir que para mí la sombra es el ego. Sí, claro, claro. Porque para donde tú te muevas, ella se mueve. Y muchas personas dicen, pues hay que quitar el ego. ¿Podrías quitar tu sombra? El ego se conquista. Claro. Y cuando tú lo conquistas es porque realmente has entrado en una conexión y comunión contigo. Es que acabas de decir la palabra clave, Lulu. El ego no se domina, el ego no se doma, el ego se conquista. Así es. Se seduce. Porque todos los seres humanos, lo reconozcamos o no, tenemos esa parte que necesitamos como combustible para detonar, y se llama ego. Sí. Yo no conozco a nadie que le des una palmada y le digas buen trabajo y se enoje. No conozco a nadie que le diga me encanta lo que haces y se echa a llorar. Yo no conozco a nadie que le digas qué buen trabajo hiciste y se enfurezca. Uh-huh. Todos de una forma u otra. Pero lo que sí me queda claro es que tenemos que aprender a seducir y a conquistar a ese ego. Sí. Ese ejercicio de la sombra a mí me gusta porque de pronto en donde te colocas, la sombra es muy corta o muy larga. Del mismo tamaño que tu ego. Así es. Así es. Y por donde te pega la luz, efectivamente, sabrás qué es lo que te hace falta aprender y reconocer en ti. Eso ahorita yo te puedo decir lo que tú no puedes ver y tú puedes ver lo que yo no estoy viendo. Por supuesto. Por el punto en el que nos encontramos. Así es. Entonces, si regresamos al punto de cómo vaciar en el lugar en donde tú estés. Si tú estás aquí y tienes toda esta panorámica, puedes ver realmente si esto te es funcional. Y si no te es funcional, agradecerlo y lo que sigue. Y despedirlo. Entonces ahí entra mucho también el apego. Bueno, los apegos es un tema muy particular. Pero mira qué hermoso, Lulu, porque en el momento en que aprendes a desapegarte, aprendes a desprenderte. Y eso no habla de una generosidad, habla de una, déjame ponerlo así, de una conformación de lo que puede llegar a ser la conciencia. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque finalmente los apegos van desde lo personal, lo físico, hasta lo, a veces, increíble como puede ser un pensamiento. La gente cree que los apegos son materiales, no. Hay espirituales, hay emocionales, hay físicos, hay karmáticos, hay N cantidad de apegos a los que la gente de alguna manera se aferra. En esa depuración es también despedir esos apegos, Lulu. Sí, y créeme que uno cuando empieza a entender todo este juego, porque la vida es un juego, y la gana, en verdad, quien se divierte. Porque hay que aprender, como te dije, a vivir y no sobrevivir. Por supuesto. Dentro de todo esto, créeme que me he dado la tarea de irme reconociendo y integrarme a través de los números, ¿sí? De todo aquello que me ha sido, créeme, increíblemente funcional. A través de los números, ahorita que hablábamos del desapego, hay un número que me encanta, que es el 7, que siempre es muy, muy apegado. Más allá de lo cabalístico. Sí, pero también tiene que ver con la apertura de la conciencia. Uh-huh. ¿Sí? Si, no voy a hablar en términos de chakras. Si yo lo centro en la apertura de la conciencia, todos nos iríamos al séptimo, ¿no? Uh-huh. Pero para mí, el 7 lo simbolizo en el corazón. ¿Y por qué en el corazón? Porque si tú no tienes una buena comunicación con tu propio corazón, no te puedes comunicar, ¿sí? Y si no te puedes comunicar, todo lo que tú puedas visualizar será pura fantasía, ¿sí? O tú te harás tus películas de terror. Y si tú abres la apertura de esa conciencia a través del corazón, podrás conectar con tu parte espiritual. Entonces, como verás, yo al
al corazón, lo simbolizo en la apertura de la conciencia. Aquí. Al final estamos conectados, como una máquina perfecta que somos, en una alineación. Y funcionamos de acuerdo a, algunos le dicen plan divino, otros le llaman genética, otros le llaman biología, otros le llaman parte de la ciencia, otros de la parte religiosa, de la parte mística, de como quieras. El caso es que funcionamos de una manera. Y todos funcionamos igual. ¿Cómo empezar, Lulu? ¿Cuál es el primer paso para tratar de entender que necesitas empezar a descubrirte? Cuando sufres, cuando te acongojas, cuando no sabes qué puedes agradecer, cuando no entiendes lo que es la generosidad, cuando no entiendes lo que es la bondad, ¿cómo tratar de descubrir cuando esa parte en ti te dice, ya basta, es momento de tratar de cambiar? Si tú me haces todas esas preguntas, pues aquí tendría mucho que ver qué es lo que a ti en ese momento te movió. Y a partir de lo que te mueve, de ahí se despliega realmente hacia dónde te vas a dirigir para hacer ese cambio de conciencia. ¿Sí? Porque sí, me queda claro que pudiéramos ver las cosas de la misma manera, pero no sentirlas de la misma manera. Claro, y cada quien la vamos a sentir. La misma situación la podemos sentir de diferente manera. Y ese impacto es el que te mueve. Y entonces ahí es a donde yo descubro qué es lo que quiero. Pero mientras a mí no me impacte, no puedo saber si eso me va a funcionar. Ese impacto tendrá que ver con aquello de aceptar y aprender a vivir con tus emociones. Sí y no. Ok. ¿Por qué? Porque si yo aprendo a vivir de esta manera, no me daré la oportunidad de ver cosas diferentes. Correcto. Porque continuamos con los mismos patrones. Por eso yo digo, hay que aprender a desaprender para volver a aprender. De acuerdo. Me tengo que quitar todas las falsas creencias. Yo siempre les digo, para mí, yo he erradicado, no puedo decir no, porque la palabra no, tú sabes que el cerebro no la registra. Correcto. Yo he erradicado tanto el falso sueño de la muerte, porque es una ilusión, ¿sí? Las enfermedades, que yo les llamo el lenguaje no entendido del alma, y toda aquella falsa creencia de que viene el coco y te jala los pies. El lenguaje no entendido del alma. ¿Sabes? Eso me gusta para el siguiente bloque, Lulu, porque me parece que tiene un trasfondo maravilloso. Fíjate que, déjame tratar de recapitular esto que hemos estado comentando. Ello significa entonces que un primer plano de conciencia requiere de vaciarte, de depurarte, de eliminar tus apegos, de desaprender para volver a aprender. Es decir, desaprender lo aprendido para volver a aprender. Y por último, el estar dispuesto a querer alcanzar la fórmula de vivir, sin dejar y dejando de sobrevivir. Claro. ¿Sería una recapitulación adecuada? Como resumen, sí. Como resumen, de acuerdo. Déjame mandar al primer corte, Lulu, y te voy a dejar con una pregunta que va más allá de lo que vamos a comentar de la cuestión de las enfermedades. ¿Cómo saber cuál es mi momento para encontrarme? ¿Te parece bien? Sí. Regresando al corte lo platicamos. Sí. Amigos, qué charla tan espectacular. Créanme que se está poniendo mejor y se va a poner aún mejor. No tardamos, regresamos enseguida. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
años haciéndolo. Ok. Amigos, estamos de regreso. Nuevamente estamos completamente en línea en el coaching y tú. Y bueno, ya saben, platicando entre corte con nuestra invitada. Que además les voy a comentar algo que les reservo para el último bloque. Si ustedes se están preguntando por qué Lulú está hablando de todo esto, no se apuren. En el último bloque se van a enterar de todo lo iluminada, porque no lo puedo decir de otro modo, que es Lulú Arteaga, nuestra queridísima invitada del día de hoy. Entonces, mi querida Lulú, ¿en qué nos quedamos? Bueno, pues el resumen de todo lo que estábamos hablando, es. ¿no? Lo que para mí significan las enfermedades, que Esa- no son enfermedades. esa es la el parte. lenguaje no he escuchado del alma. El no he lenguaje entendido del alma. no escuchado del alma. Evidentemente, aquella comunidad científica, cuando escuche esto, va a poner el grito en el cielo. Y qué bueno que haya una interlocución que pueda diferir de lo que estamos hablando. A mí alguna vez alguien me comentó que cuando tratamos este tipo de temas, ¿por qué le doy la razón a mis invitados? Y le dije, por 3 razones muy simples. Porque creo en lo que están hablando, o sea, si no, no estarían de invitados. Segunda, porque me parece que por elemental educación y respeto, debo ser, si no lo creo, por lo menos absolutamente respetuoso. Y tercero, nuevamente porque creo en ello. Y entiendo que las enfermedades, más allá de lo físico, tienen que ver en gran medida con una parte emocional, Sí. de situaciones no resueltas y situaciones comprometidas. Entonces a mí me queda muy claro. Pero esa forma en que lo has calificado como el lenguaje No he entendido. no del alma. entendido del alma, que alguna vez ya hablamos de la irrefutable existencia del alma, creo que puede encajar perfecto, así como 2 piezas de Lego y hacen clic. En este momento creo desde la más profunda certeza que va a encajar de maravilla. Sí. Mira, yo detrás de todo esto he tenido la fortuna de corroborarlo. Cuando me inicio en este mundo, y digo en este mundo espiritual de reconocimiento conmigo, me doy a la tarea de toda la información que me fue llegando, me volví buena observadora al principio, ¿no? Ok. Y es ahí donde yo me doy cuenta cómo todos esos archivos están desde nuestro nombre, la fecha en la que nosotros llegamos, todo lo que nosotros venimos a trabajar. Entonces me doy a la tarea de descifrar cuáles eran mis órganos regentes a través de mi nombre, y a partir de ahí me doy a la tarea de profundizar lo que yo tengo que trabajar. Me enfoco en el tema de mi fecha de nacimiento, la misión que traigo, y aparecen otros órganos. Entonces me doy, te digo, a la tarea de seguir buscando, y en este andar, en mi búsqueda llevo 17 años, me he encontrado con muchos matices, pero conforme me fue acercando a ver todo este lenguaje de mi alma, a través también de los números, me doy cuenta de qué es lo que yo tenía que trabajar. Cuando llega y digo, ok, esto es lo que me toca trabajar, digo, más allá de todo, no tengo ningún problema con mi familia, pero más allá de todo esto, cada órgano representa una emoción. Ok, y entonces empiezas a desmenuzar, y te llega la información también a través de otras personas, cuando empiezas a sacar esos códigos. Y donde te puedo decir que tuve mi maestría fue cuando estuve en el hospital con mi padre. ¿Sí? Es ahí donde yo empiezo a analizar, a través de su fecha de nacimiento, coincidía con todo lo que él estaba viviendo en ese momento. Físicamente. Físicamente. Yo te hablo de un hombre que muy sano, deportista, que cuidaba su alimentación, y al final del camino él se entera de un tumor en la silla turca del cerebro en el 2011,
En el 2012 se somete a una cirugía, olvida su memoria a largo plazo, y todos esos años hasta el 2016. O sea, se queda sin recuerdos. Sí, todo era momentáneo. Y él cuando ingresa al hospital, los órganos que lo regían en su fecha de nacimiento, era todo lo que estaba pasando en ese momento en su cuerpo. Y entonces yo lo tomo ahí como, te digo, como ese examen donde me dice, a través de él, que estuvo en terapia intensiva más de 2 meses, que inconscientemente era como si me dijera, adelante. Fue una especie de tesis, Lulú. Sí, porque a través de lo que él vivía y yo veía, era sorprendente. Créeme, era sorprendente. Por eso yo digo que a través de toda la información que nos llega, podemos hacer un cambio, porque tomamos conciencia. Y no por esto quiero decir que lo que le pasó a mi padre se tiene que repetir en mí. No, claro. Simple y sencillamente empiezas a observar la vida. Y es ahí donde tú eliges cambiar tu forma de vivir y de sentir. Desde el momento mismo que estás depurando creencias, necesariamente estás eliminando patrones. 100%. Y dejas de repetir acciones. Mira, cualquier grupo de científicos que oiga de lo que estamos hablando, nos van a tildar de locos, lunáticos, no importa. Yo siempre se los he dicho. La ausencia de evidencia no es la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y alguien me dijo, vas a salir con tu frase, refútala. Porque si tú eres capaz de decirme eso no es cierto, entonces así como me exiges que yo te dé algún tipo de evidencia para validarla, al momento que tú estás refutando te pido también que me des alguna evidencia para validarla. Fíjate qué interesante. En el proceso de mi padre, tuvimos muy buena relación con su médico. Y yo le iba compartiendo conforme iban pasando las cosas, y para él era así como que, ¿en serio está pasando todo esto? ¿Y tú me lo estás mostrando? Dije, sí. O sea, es ahí donde, vamos, regalarle como esta información también a ellos como ciencia. Ahora, no quiero sonar peyorativo ni mucho menos, pero no toda la gente está preparada para recibir esa información. Sí. Seamos honestos. Lo sé. Insisto, y ofrezco una disculpa si alguien se puede sentir aludido, ofendido, no es la intención, porque no es personal el comentario hacia nadie. Pero claramente hay gente que no está preparada y su máxima negación es su propia ignorancia. Por muy letrados intelectuales o científicos que puedan ser. El hecho de que puedas tener no sé cuántos títulos te da quizás una persona inteligente, pero quizás no te haga una persona brillante. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, a mí me parece que el balance y el equilibrio que podemos tener los seres humanos radica entre tu brillantez y tu inteligencia, para que tengas la posibilidad de que aún a pesar de que no creas en ello, puedas al menos aceptar la posibilidad de que existe. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa en el ser humano es que estamos divididos y lo que nosotros necesitamos es unificarnos. Así es. Y cuando nosotros nos unificamos, nuestro grado de conciencia nos da otra gama. ¿Sí? Porque ya no estamos en el debate, sino simple y sencillamente me integro. Ojalá fuera debate, Lulú, porque siempre lo he dicho, debate la gente inteligente, discute la gente estúpida. Y esto más que un debate tiende a ser una discusión y además estéril, porque no llegas absolutamente a nada. Cuando te reconoces y sabes cuáles son tus matices, desde que tú puedes estar en un punto zen, puedes vivir tus 5 minutos de vida humana. Claro. Donde yo como madre
O sea, a lo mejor si tú les preguntas a mis hijos, ¿cómo es tu mamá? No van a decir, ay, mi mamá la que me apapacha, ¿no? A lo mejor mi mamá la que siempre me está diciendo, y levanta y recoge y mira y esto. Porque esa es mi parte también humana, ¿sí? Porque tengo un cuerpo humano. A ver, Lulú, perdón, pero somos seres humanos. Y como tal, somos tan perfectamente imperfectos que somos perfectamente perfectibles. Pero dentro, por eso te decía, que dentro de todo eso, cuando tú te reconoces, tú dices, ok, tengo que estar unificada, pero también tengo que entender cuáles son mis matices, ¿sí? Pero dentro de estos matices que me doy la oportunidad de vivirlos y de sentirlos, no me reprocho, no me castigo, al contrario, aprendo a estar en el punto del observador. Sí, porque entonces estás empezando a vivir un punto fundamental, el del reconocimiento y la aceptación. Desde el momento que lo reconoces y lo aceptas es porque te gusta. Si lo reconoces, lo aceptas y reconoces que no te gusta, cámbialo. O sea, es tan sencillo como eso. Esto es como un ciclo. Lo reconoces, lo aceptas y te gusta, perfecto, adelante. Lo reconoces, lo tienes, no te gusta, cámbialo. Sí. Pero por eso necesitas unificar. Exacto. Mientras Porque además vivas con la mente dividida, jamás vas a saber lo que te pregunté hace un instante, bueno, hace unos momentos. ¿Qué te apasiona? sí, claro. Cuando yo pregunto, ¿qué te apasiona? Siempre me dicen, es que me gusta el fútbol, me gusta que yo... No. Hay una gran diferencia entre el me gusta y la pasión. Por supuesto, por supuesto. Una cosa es lo que te gusta, otra cosa es la afición, y otra cosa es lo que verdaderamente te apasiona. Eso es lo que te hace crecer. Claro. Eso es lo que te inspira, eso es lo que es lo que el alma grita. Es el extra, Y la libertad. por supuesto. Es el saber levantar la voz sin gritar. Sí. Es el saber decir con las palabras precisas lo que tú mismo necesitas escuchar. Y es aprender a aceptar que no lo sabes todo y que estamos en un camino de permanente aprendizaje. Ahora que comentabas lo del hospital, me viene a la mente algo, Lulú, que creo que es importante tratar de mencionarlo. Yo creo que toda la gente interesada en aprender de ello puede acercarse y tratar de averiguar. Al final hay gente que puede descubrir cosas que les provoque miedo incluso. El descubrirse con ciertas, llámale virtudes, habilidades o talentos. Pero me parece que al final la gente debemos atrevernos. Porque muchas veces hablamos desde el miedo. Sí. Y el miedo simplemente te Te paraliza. paraliza. El miedo te estupidiza. Y el miedo te hace cometer irracionalidades increíbles. ¿Cómo entonces, Lulú, erradicar ese miedo? Porque al momento que hablamos de depurarte, de vaciarte, el miedo es una creencia. Así. Ahí está tu respuesta. Entonces, es también deshacerte de tu miedo. Por eso te dije, te tienes que liberar, te tienes que vaciar de tus falsas creencias. Por supuesto. Cuando tú te liberas, estás listo para esa transformación. Mientras sigas creyendo que así son las cosas, difícilmente, y mira que es una palabra que también está erradicada, Sí. ¿sí? Puedes hacer ese cambio cuántico. Es un salto cuántico. Mientras Lulú. tú no te liberes de tus creencias, vendrás repitiendo lo mismo. Dime algo. Eso significa entonces que cuando estás dispuesto a dar ese salto, no es un brinco, es un salto, la gente puede frenarse porque cree que va a ser doloroso. Mira, lo que pasa es que cuando tú lo vas a dar, lo primero que tienes que entender es que se acabaron ellos son los culpables de lo que a mí me pasa. ¿Correcto? Entonces, cuando tú erradicas esa parte, cuando la entiendes, estás desnudo. Sí, porque Y te estás reconoces. frente a ti. Claro. Y es ahí donde tú dices, Entonces empiezas a verte en el espejo. y ya eres consciente. Claro.
y asumes al 100% tu responsabilidad. Es una integración. Qué maravilla, ¿sabes? Creo que todo esto, Lulú, nos lleva a un punto central y un punto que creo que es la parte álgida de esto. Ir descubriendo que quizá todos tenemos la capacidad de hacerlo. Depende en gran medida de descubrir tus pasiones, tus verdaderas pasiones. Por eso les digo, chicos, si vender pepitas fuera del metro les apasiona, créeme Háganlo. que serás la persona más feliz del mundo. Háganlo, por supuesto. Pero si las cosas las haces por mero compromiso, O por necesidad incluso, porque la gente tiende a refugiarse detrás de un argumento de necesidad. sí. Cuesta mucho trabajo validarlo, personalmente me cuesta mucho trabajo validarlo, porque creo que hay muchos más argumentos. Pero bueno, creo que esto empieza a tomar matices, Lulú, insospechados. Sí. Y lo que nos falta, lo que nos falta. Vamos a hacer el siguiente corte, no sin antes decirles que viene la parte que quiero que sepan, porque literalmente hoy, en este momento, van a descubrir la maravilla que es nuestra invitada. No se vayan, vamos a hacer nuestra pausa comercial, no tardamos, regresamos enseguida. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso en el Coaching y bueno, déjenme decirles que en ese tercer bloque, lo primero que quiero hacer, y tengo que hacerlo, es que sepan ustedes quién es Lulú Arteaga. Hace rato lo comentaste y dijiste, tengo tantos años, 17, nada más, 17 años, de hacer esto que estás haciendo, Lulú. De haberte descubierto o de haber iniciado tu propio descubrimiento y de realizar viajes de poder impresionantes. Sí. Hay experiencias que nos faltaría tiempo para poder compartir con la gente. Anécdotas, situaciones. Pero sí quiero que la gente sepa el por qué eres una voz autorizada para hablar de lo que estás hablando, que eres un experto en el tema. Y si se puede hablar de profesionales en el tema, tú eres una profesional en este tema, Lulú. Y me parece, desde esta perspectiva, que tienes toda la autoridad para hablar de lo que hemos estado hablando. Pues sí. Entonces, me encantaría que le compartas a todo el auditorio quién es Lulú Arteaga. Bueno, todo empieza desde que mi hija tendría 3 años y de repente le salió una alergia en el cuerpo y doy con un médico que me dice que vaya yo a estudiar naturismo. Y cuando voy y empiezo yo a checar todo esto, resulta que la carrera que él me decía no estaba. Y este doctor, bueno, antes estaba yo practicando el diseño, ¿no? Te digo, pasa el tiempo después de lo que mi hija vive, lo conozco a este doctor, me invita a que yo vaya a estudiar. No hay la carrera que él me decía, bueno, no coincidía con mis horarios. Uh-huh. Después de eso me empiezo a meter en el mundo de las piedras, de los masajes, empiezo a investigar un poquito más de estos temas. Digamos la parte más holística. Sí, y ya al final del camino, pues así como te lo estoy contando, este doctor trasciende. ¿Sí? Ok. Pero me quedó esas ganas de seguir investigando. Y ahí empieza, como la necesidad de saber realmente quién era yo. Fue de poco en poco, o sea, tampoco fue de la noche a la mañana. ¿Sentiste pasión por descubrirte, Lulú? Demasiado. Ok. Yo creo que es ahí donde empieza mi verdadera misión aquí en la Tierra. Después de eso, pasaron muchos sucesos en mi vida, muchos personales, me separo. Y quien detona, yo creo que parte de esa curiosidad es un viaje a Argentina, uh-huh, donde un hombre me lee las líneas de la mano, uh-huh, y él me dice que vaya al Oriente, que ahí encontraría la mitad de mi vida, ¿no? Ese viaje en Argentina fue en el 2003, viajo al Oriente en el 2011, y efectivamente, ahí se despierta todo esto. Al decir Oriente hablamos del Tíbet. Del Tíbet. ¿Ok? La cuna del ¿qué? Del misticismo, sí, del descubrimiento, de la magia. ¿La cuna de qué, Lulú? De mi conexión. Recuerdo que el monje que yo conocí ahí me dijo, te irá bien, él está en Katmandú. Me dice, te irá bien, porque tú en otra vida fuiste tibetana. Créeme que cuando yo llego a Lhasa, me conecté de una manera impresionante. Uh-huh. Vi seres. Uh-huh. Pero no lo entendí sino hasta que regreso a casa. Y ahí empieza mi despertar. Empiezo a ver, a sentir, a escuchar. ¿Fue una transformación, Lulú? ¿Fue una revelación o fue un descubrimiento? Fue una reconexión. Una reconexión. Sí. Ok. Porque realmente cuando alguien tiene la necesidad de aprender algo o cree aprender algo, no, simple y sencillamente está recordando. Y lo que yo hice fue recordar. Y de hecho, de otro modo, renovaste materias. Sí.
Lo interesante es que, te digo, ese viaje fue en el 2011 y 7 años después, ahora para julio, regresó nuevamente al Tíbet. Ok. Entonces, de ahí se dice que lo que es el Tíbet y el Cairo son países muy fuertes, Sí, claro. hablando energéticamente. Sí, por supuesto. Y para julio andaré por allá, en estos 2 países, ¿no? A uno le voy a entregar toda la información del cual me da cuando yo voy la primera vez a esa reconexión, Ujú. todo lo que he venido trabajando desde esa fecha hasta el día de hoy. Es como diciendo, recoges, recibes, entregas, te entregan y traes. Eso significa entonces, Lulú, que podemos ir planeando agenda para que a tu regreso de ese viaje Con todo gusto. nos encontremos, nos compartas la experiencia Sí. y hagamos esa reconexión. Créeme que a través de las palabras, sí, a través de esta vibración, conectas muchos corazones. Ahí se queda la semilla. Claro. Ahora que dices eso justamente de la semilla, creo que hay mucha gente que quisiera poder encontrarse y tú eres una gran guía para ello. Por eso no tengo la menor duda. ¿Cómo te localiza la gente, Lulú? ¿Cómo puede encontrarte? Independientemente de que han aparecido en el cintillo tus datos, me encantaría que le digas a la gente cómo puede contactarse contigo, por favor. Bueno, a través de mi celular, ¿Ok? de mi número, ¿quieres que te lo dé o ya lo... Si lo quieres dar, por favor, Lulú, adelante, la cámara toda tuya. Bueno, es el 55 39 12 41 30. 55 39 39 12 41 41 30. María de Luz Arteaga, ella les va a dar toda la información que necesiten. Pónganse en contacto, manden un WhatsApp, redes sociales, te encuentran en Facebook. En Facebook, como También María como de Lourdes Arteaga Martínez. María de Lourdes Arteaga Martínez, también para que te puedan seguir. Así Y a través de algún correo, Lulú, Ranicol, con K, Ranicol con K, @hotmail.com. Ranicol con K, @hotmail.com, que también está apareciendo justamente ahora mismo en la pantalla. Lulú, me restan 3 cosas. 1, reconocerte. Sí. Absolutamente reconocerte. 2, comprometerte. Sí. Y 3, agradecerte. No, de qué, créeme que es, en verdad, un placer y un honor. Siempre lo digo, servirle al universo. Y yo te agradezco porque en esa congruencia, en esa hermosa congruencia, en esa para algunos dolorosa congruencia, es la única forma de crecer. Sí. Yo les digo que cuando duele es porque es despojarnos de esa piel y cambiarla. Por eso duele. Sí, porque sales de la zona de confort, nada Correcto, más. y te estás transformando, y te Sí. estás modificando, y estás rompiendo para bueno. Gracias, Lulú. Ha sido una gran charla. Créeme que encantada de estar aquí. ¿Sabes? La he disfrutado como pocas, de verdad, porque hemos recorrido una parte maravillosa. Y quizás a modo de colofón, lo único que podríamos decir es que la conciencia la tenemos todos. Sí, Hay que atrevernos a buscarla, sí. perder el miedo. Recordar quiénes somos, ¿sí? Que no somos la suma de masa, arterias, cuerpo que camina, sino que vamos más allá. Y cuando nos reencontramos, cuando hemos entendido lo que en realidad nos apasiona, créeme que aprendemos a vivir y no a sobrevivir. Por eso yo digo, la muerte no existe. La muerte es una falsa ilusión. Maravilloso. Nos quedamos con eso. Y déjame parafrasearte del final. Aprendamos a desaprender para volver a aprender. Así es. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan extraordinaria semana. Esto fue el Coaching y tú, Lulú Arteaga. Extraordinario tema. Gracias. Nos vemos hasta el lunes 30 de abril, completamente en línea. Que tengan extraordinaria semana. Pásenla bien. Hasta entonces.